Todo el mundo señala a ChatGPT como el gran disruptor, ¿no? El culpable de que de repente los trabajos cualificados parezcan mucho más inciertos. Pero, ¿y si esa historia que nos contamos no es del todo cierta? ¿Y si el suelo bajo los pies de esos empleos ya estaba temblando mucho antes de que la mayoría supiéramos que era un modelo de lenguaje grande? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un estudio que, la verdad, pone patas arriba la narrativa popular sobre la inteligencia artificial y el empleo. Se titula «Los empleos expuestos a la IA se deterioraron antes de ChatGPT», y lo que hace es analizar 3 fuentes de datos gigantescas para reconstruir lo que de verdad ha pasado en el mercado laboral estadounidense. Efectivamente. La misión de hoy es separar un poco el pánico mediático de la evidencia de los datos. Vamos a mirar las reclamaciones de desempleo, las carreras de millones de recién titulados en LinkedIn y hasta los planes de estudio de miles de universidades. El objetivo es entender cuándo empezó a cambiar el panorama y sobre todo por qué. La pregunta que flota en el aire es: ¿estamos culpando a la nueva tecnología de un problema que ya venía de antes? Pues vamos a desglosarlo, porque la primera pieza del puzzle ya es una sorpresa. Proviene de los registros de prestaciones por desempleo en Estados Unidos, o sea, datos oficiales y masivos. Y lo que revela es que el riesgo de desempleo para las profesiones más expuestas a la IA, informática, matemáticas, ese tipo de perfiles, no empezó a subir en noviembre de 2022 con el boom de ChatGPT. No. Empezó a subir a principios de 2022. La ventaja, esa especie de seguro de empleo que siempre habían tenido estos trabajos frente a otros como la construcción, empezó a desaparecer muchos meses antes. Es que lo fascinante es cómo se mide ese riesgo. No es una encuesta. Es la probabilidad real de que una persona en una profesión concreta reclame la prestación por desempleo. Es un dato muy pegado a la realidad. Ahora bien, aquí viene el primer matiz importante. Y el propio estudio lo admite, ¿eh? Lo cual es de agradecer. Estos registros tienen un punto ciego enorme. ¿Cuál? Los recién licenciados que no encuentran su primer trabajo. Que son, por así decirlo, el canario en la mina del mercado laboral. Claro. A menudo no aparecen aquí. Como nunca han cotizado, no tienen derecho a paro. Claro, son invisibles para estas estadísticas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la situación de gente que ya estaba dentro del sistema, trabajadores con cierta experiencia. Exacto. Podríamos estar viendo solo la punta del iceberg, o bueno, quizás no la punta, sino la parte del mercado con más estabilidad. Y aún así, incluso en ese grupo teóricamente más seguro, los problemas empezaron a principios de 2022. Esto ya nos dice que algo grande estaba pasando, y no era todavía la IA generativa. Y el estudio apunta a que era ese algo. No dice que la IA no tenga ningún efecto, sino que no fue el detonante. Habla de otras fuerzas macroeconómicas muy potentes. Por un lado, el endurecimiento monetario. La Reserva Federal subiendo los tipos de interés para frenar una inflación que estaba desbocada. Claro. Eso, en la práctica, significa que el dinero es más caro, la inversión se frena, y las empresas, sobre todo las tecnológicas que viven del crecimiento futuro, se apretan el cinturón. Y no solo eso, hay que recordar el contexto de 2021. Veníamos de una borrachera de contratación en el sector tecnológico durante la pandemia. Totalmente. Las empresas ficharon a muchísima gente, pensando que el crecimiento digital acelerado iba a ser infinito. A principios de 2022, con la subida de tipos y el miedo a una recesión, pues llegó la resaca. Una corrección brutal. Me gusta esa analogía. Es como si el mercado ya estuviera incubando una neumonía, y la llegada de ChatGPT fue como salir a la calle en pleno invierno sin abrigo. Agravó los síntomas, pero la enfermedad ya estaba dentro. Sí, es una analogía perfidoca. Y hay un detalle en los gráficos del estudio que la apoya totalmente. Cuando miras la evolución del riesgo de desempleo para los informáticos, ves que la curva sube con fuerza a principios de 2022, pero después del lanzamiento de ChatGPT, a finales de ese año, la curva se aplana, se estabiliza. Justo. Si la IA generativa fuera la causa principal, la pistola humeante, vamos, esperaríamos ver lo contrario. Claro, una explosión. Una curva que se dispara hacia el cielo justo en ese momento. Una aceleración brutal. Pero no, la subida fuerte es previa. Esto sugiere que las fuerzas económicas que mencionabas, la resaca pospandemia y la subida de tipos, fueron materialmente mucho más importantes en ese primer deterioro del mercado. Entonces, el problema que señalas con los recién graduados es clave. Ellos son los más vulnerables, y las estadísticas de paro no los ven.
Parece que los autores del estudio pensaron lo mismo, porque su siguiente paso fue precisamente ir a buscar datos donde estos jóvenes sí aparecen. Y para eso se fueron a LinkedIn. A la base de datos de perfiles de LinkedIn, que son más de 10 millones de personas en este estudio. O sea, una cantidad de información gigantesca para ver qué pasa con las primeras etapas de una carrera profesional. Y los resultados son muy consistentes con lo que acabamos de ver. El estudio compara las trayectorias de distintas promociones de graduados, desde 2013 hasta 2022. Y la conclusión es clara. A las promociones de 2021 y sobre todo 2022, les costó mucho más encontrar trabajo en ocupaciones expuestas a la IA que a todas las anteriores. Y de nuevo, el grueso de esta dificultad ya era visible antes del boom de ChatGPT. Pero aquí tenemos que volver a ponernos el sombrero de abogada del diablo con la fuente de datos. A ver, ¿Son los perfiles de LinkedIn un reflejo fiel de todos los graduados de un país? El estudio, con mucha honestidad, dice que no. Tienden a sobrerepresentar a perfiles de empresariales, comunicación, marketing, y a infravalorar a gente de ingeniería, de educación o de ciencias puras. Y esto es importante. porque podría distorsionar la conclusión. Pues imagina que los perfiles de empresariales y marketing, que son los que más abundan en los datos de LinkedIn, son también los más sensibles a un ciclo económico a la baja. Ya. Son de los primeros a los que una empresa deja de contratar cuando vienen mal dadas. Si ese es el caso, los datos de LinkedIn magnificarían el problema y harían que pareciera que empezó antes o que fue más grave de lo que fue para el conjunto de los graduados. Entiendo. Es un posible sesgo que hay que tener en cuenta. Es una crítica muy pertinente, y de hecho es lo primero que uno pensaría. Lo interesante es que los autores hicieron algo para controlarlo. Realizaron lo que se llama una comprobación de robustez. Básicamente, reajustaron los datos de LinkedIn, dándoles más o menos peso a las distintas carreras, para que la muestra se pareciera a la de la Encuesta Nacional de Graduados, que es la fuente oficial y representativa en Estados Unidos. Ajá, ponderaron los datos. Exacto. ¿Y sabes qué pasó? Que el resultado se mantuvo. Exacto. El patrón de deterioro previo a ChatGPT seguía ahí. Eso le da muchísima más solidez al hallazgo. No era solo un espejismo causado por el tipo de gente que usa LinkedIn. De acuerdo, eso es un buen punto a favor del estudio. Pero aún así, buceando en los gráficos de LinkedIn, hay un dato que a primera vista parece chocar frontalmente con la narrativa principal. Ah, ¿sí? Sí, hay un gráfico que mide los meses que tarda un graduado en encontrar su primer trabajo. Históricamente, los que iban a trabajos expuestos a la IA lo encontraban más rápido. Lógico. Pero esta tendencia se invierte de forma dramática justo con la promoción de 2022. El tiempo que tardan en ser contratados se dispara justo después del lanzamiento de ChatGPT. Vaya. Esto sí que parece un efecto ChatGPT de libro. Vaya. Ese dato no lo había visto así. Es verdad que rompe la tendencia. Entonces, ¿cómo encajamos esto? Por un lado, tenemos un deterioro general que empieza mucho antes, pero por otro, un impacto muy agudo y específico en la velocidad de contratación de los juniors, que sí coincide con la llegada de la IA. ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que no es una contradicción, sino que nos ayuda a entender la secuencia de eventos. Lo que los datos parecen sugerir es una historia en 2 actos. Vale. Acto 1. A principios de 2022, la economía se enfría y el sector tecnológico, en particular, pisa el freno. Eso afecta a todo el mundo. Acto 2. A finales de 2022, sobre ese mercado ya debilitado, aparece la IA generativa. Y las empresas, especialmente ante la duda sobre qué perfiles junior van a necesitar en el futuro, reaccionan con cautela. O sea que la IA generativa no creó la crisis de contratación, pero sí que pudo haberla intensificado y sobre todo ralentizado para los que llegaban nuevos. ¡Exacto! Es la tormenta perfecta. La economía se enfría. Y justo en ese momento aparece una tecnología que hace que los directivos se pregunten, un momento, ¿necesito contratar a 10 redactores junior o a 2 que sepan usar muy bien esta herramienta? Y ante la duda, Ante la duda, no contratas a ninguno y esperas a ver qué pasa. introduce una variable nueva y potentísima en la ecuación de la productividad. Las empresas necesitan tiempo para digerir qué significa eso para sus puestos de entrada. Necesitan gente que haga tareas que ahora puede hacer la IA, o necesitan gente que gestione a la IA. Como no lo saben, la decisión más segura es no contratar y ver cómo evoluciona el panorama. Claro. Eso explicaría por qué los recién llegados de la promoción de 2022 tardaron mucho más en encontrar trabajo. Esto nos lleva directamente a la tercera parte del estudio, que para mí es la más sorprendente y, en cierto modo, optimista. Porque si el mercado se está poniendo tan difícil, la pregunta del millón es, ¿qué hay que estudiar?
¿De qué habilidades hay que huir? La respuesta de manual, la que te daría el pánico, es: no estudies nada que pueda hacer una IA. Claro. Huye de la programación, de la escritura, del análisis de datos. Una lógica aparentemente aplastante. Si una máquina puede hacerlo, tu valor como humano que hace eso tiende a cero. Pero aquí es donde el estudio da un giro de guión espectacular, analizando millones de planes de estudio universitarios para medir lo que llaman exposición educativa a tareas automatizables. Y el resultado es exactamente el contrario a lo que dicta la intuición. Totalmente. Para los graduados que encontraron trabajo después del boom de ChatGPT, tener una mayor formación en estas habilidades supuestamente amenazadas se asoció con salarios iniciales más altos y con búsquedas de empleo más cortas. Es un hallazgo potentísimo. Es que es increíble. Aquellos estudiantes cuyos planes de estudio incluían más tareas de programación, de escritura, de síntesis de información, tuvieron mejores resultados en el mercado laboral precisamente cuando estas tareas podían ser, en teoría, realizadas por una máquina. O sea que la conclusión es casi una paradoja. En el momento en que una máquina aprende a escribir y programar, la habilidad humana de escribir y programar bien se vuelve más valiosa, no menos. Exacto. No se trata de competir contra la máquina, sino de ser el mejor piloto de la máquina. Es una forma muy buena de verlo. Piensa en un analista de marketing junior. Antes, dedicaba horas a recopilar datos de distintas fuentes y hacer un informe básico en PowerPoint. Ahora, una IA puede hacer eso en segundos. Lo que la empresa necesita no es alguien que haga eso, sino alguien que, con ese informe ya hecho, dedique sus horas a interpretarlo, a cuestionar los datos que ha sacado la IA, a detectar un patrón que la máquina ha pasado por alto y a proponer 3 estrategias creativas basadas en ello. Claro. La habilidad base sigue siendo el análisis, pero el nivel de exigencia es mucho más alto desde el primer día. Totalmente. O un programador junior. Quizás ya no se le pide que escriba código repetitivo y básico, porque eso lo hace un copiloto de IA. Se le pide que sepa revisar el código que genera la IA, que detecte fallos de seguridad, que lo integre en un sistema más complejo y que sepa pedirle a la IA exactamente el tipo de función que necesita. Es que la habilidad de programar se transforma en saber dirigir a un programador artificial incansable, pero sin criterio. Exacto. Pero espera, porque aquí la metodología vuelve a ser crucial. Hay una advertencia muy importante que hacen los autores. Los datos de los planes de estudio que usan son de antes de 2020. Por lo tanto, no milen cómo las universidades han adaptado sus temarios a la IA generativa, sino una base de habilidades que ya existía. Lo que el estudio demuestra es una correlación muy fuerte, pero no una causalidad directa. Espera, eso que dices de la causalidad me hace dudar. Si no podemos estar seguros de que enseñar estas habilidades es lo que causa el éxito, ¿no se nos cae un poco el argumento principal del estudio? No necesariamente, pero hay que ser precisos. Podría haber explicaciones alternativas. A ver. Por ejemplo, podría ser que los programas universitarios que ya en 2019 enseñaban muy bien a programar y a escribir fueran simplemente programas de mayor calidad en general o que atrajeran a estudiantes más capaces y que sean esos factores, la calidad de la institución o el talento del estudiante, los que realmente explican los mejores salarios y no la exposición a esas habilidades concretas. Vale. El estudio no puede descartar por completo esa posibilidad. Entiendo. No es una prueba de causa-efecto como en un laboratorio, pero aún así la asociación es tan fuerte y va tan en contra de la narrativa del pánico que la señal que manda al mercado es potentísima, ¿no? Absolutamente. La implicación práctica es muy clara. Vamos que al final la moraleja para el que está estudiando o para el que diseña los planes de estudio es bastante clara, ¿no? Sí. No se trata de dejar de enseñar a escribir o a programar, ni mucho menos. Al revés, se trata de enseñarlas de una forma que incorpore la colaboración con estas herramientas. Hay que enseñar a verificar la información que da un modelo, a evaluar críticamente sus resultados, a formular preguntas efectivas. Esa parece ser la verdadera habilidad clave para el futuro, el juicio crítico aplicado a la interacción con sistemas de IA. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que hemos aprendido de este análisis a fondo, el primer gran titular es que la historia de que ChatGPT llegó y rompió el mercado laboral para trabajos cualificados es como mínimo una simplificación. O directamente que es incompleta. Sí, el declive había empezado meses antes, impulsado por fuerzas económicas más tradicionales como la política monetaria y los ciclos del sector tecnológico. Segundo, que los recién graduados se encontraron con una tormenta perfecta.
un mercado que ya se estaba enfriando, y sobre él la irrupción de una tecnología que generó una enorme incertidumbre en las empresas sobre qué perfiles de entrada contratar. Mm. La IA no creó el problema, pero sí parece haberlo complicado, sobre todo para los más jóvenes. Y tercero, y quizá lo más importante y esperanzador, la formación en las habilidades que la IA puede replicar no se ha convertido en una debilidad, sino todo lo contrario. Se ha convertido en un activo muy valioso. Desde luego. El mercado parece estar premiando a quienes pueden usar estas herramientas como un complemento para elevar su propio trabajo, no a los que temen ser sustituidos por ellas. Es la diferencia entre tener una calculadora y ser un matemático que la usa para resolver problemas más complejos. Y nos advierte del peligro de buscar culpables únicos y sencillos para problemas que son increíblemente complejos. La realidad del mercado laboral actual es una interacción caótica y fascinante entre ciclos económicos, decisiones de los bancos centrales y, por supuesto, una revolución tecnológica que no hemos visto nunca. No es solo la IA, es todo ocurriendo a la vez. Y esto nos deja una última pregunta para reflexionar. El estudio se centra de una forma muy inteligente en el principio de la carrera, en los recién graduados. Son el mejor indicador del futuro. Pero, ¿qué pasa con los profesionales que llevan 10, 15 o 20 años en el mercado? Buena pregunta. Si la clave es desarrollar estas nuevas habilidades de colaboración y supervisión de la IA, la gran pregunta ya no es solo para las universidades, sino para las empresas y para los propios trabajadores senior. ¿Cómo pueden adaptarse y reinventarse para no quedarse atrás en una transformación que, como hemos visto, ya estaba en marcha mucho antes de lo que pensábamos? Esa es la pregunta del $1.000.000.000 para la próxima década. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.